Hola, tengo 62 años y vivo en Guadalajara. El día de mi cumpleaños, cuando me preparaba para celebrar, recibí una llamada de mi ex esposo que me destrozó el corazón: siempre fuiste fea y vieja, y ahora estás peor. Después de 30 años de matrimonio, esas palabras me dolieron más de lo que imaginé. Pero lo que él no sabía era que yo había descubierto algo sobre su pasado que cambiaría todo entre nosotros. Hoy estoy aquí para contarte cómo transformé esa crueldad en mi mayor fortaleza, cómo descubrí quién realmente era él, y por qué a veces las palabras más dolorosas pueden llevarnos a las verdades más hermosas. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es para mí saber que no estoy sola? Me llamo Esperanza Morales, tengo 62 años, y vivo en el corazón de Guadalajara, México. Hoy quiero contarte una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que comenzó con las palabras más crueles que jamás pensé escuchar, pero que terminó revelando una verdad tan hermosa que transformó mi corazón y el de alguien más. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona con una sola llamada telefónica? Yo sí, y fue exactamente en mi cumpleaños número 62. Era una mañana de septiembre, y el aroma del café de olla llenaba mi pequeña cocina. Había preparado todo para mi fiesta de cumpleaños: los tamales estaban listos, el ponche hervía suavemente en la estufa, y las flores de cempasúchil decoraban mi mesa, aunque todavía faltaban semanas para el Día de los Muertos. Mi nieta más pequeña vendría después de la escuela, y mis hijos habían prometido llegar temprano del trabajo. Estaba cantando una vieja canción de José Alfredo Jiménez cuando sonó el teléfono. Era Roberto, mi ex esposo. Después de 5 años de divorcio, su nombre en la pantalla aún me causaba un nudo en el estómago. Hola, Roberto, dije, tratando de sonar alegre. ¿Qué tal estás? Su voz llegó como un puñal: Esperanza, siempre fuiste fea y vieja, y ahora estás aún peor. El mundo se detuvo. El humo del comal donde tostaba las tortillas comenzó a quemar mis ojos, o tal vez eran lágrimas. Durante 30 años de matrimonio, había escuchado palabras hirientes de él, pero pensé que todo eso había quedado en el pasado. ¿Por qué me dices esto, Roberto? ¿Es mi cumpleaños? Porque es la verdad. Mira tu vida, sola, arrugada, sin futuro. Nadie va a quererte jamás. Colgó. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como si alguien hubiera arrancado mi alma. Las tortillas se quemaron, el ponche se derramó, y yo me desplomé en mi silla de mimbre, la misma donde mi abuela me contaba cuentos. Ese día, mientras mis hijos y nietos celebraban a mi alrededor, yo fingía sonrisas. Pero por dentro, algo había cambiado. No era solo el dolor de sus palabras, era una determinación que no había sentido en años. Esa noche, mirando las estrellas desde mi patio, me prometí algo: descubriría por qué Roberto seguía lastimándome, y encontraría una forma de sanar no solo mi corazón, sino tal vez el suyo también. Lo que no sabía era que en los próximos meses, descubriría secretos sobre Roberto que cambiarían todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Secretos que me harían entender que a veces, las personas más crueles son las que más sufren por dentro. Mi abuela siempre decía: mija, detrás de cada corazón duro hay una historia de dolor. En ese momento no lo entendía, pero pronto descubriría cuánta sabiduría encerraban sus palabras. Esta es mi historia de cómo una llamada que debió destruirme, me llevó a descubrir una verdad tan poderosa que no solo me sanó a mí, sino que también tocó el corazón de piedra del hombre que más daño me había hecho. Esta es la historia de cómo el día de mi cumpleaños número 62 se convirtió en el primer día del resto de mi vida. Porque a veces, las heridas más profundas nos llevan a los descubrimientos más hermosos. Los días después de esa llamada fueron los más oscuros que recuerdo. ¿Has sentido alguna vez que las paredes de tu casa te hablan, pero solo para recordarte tu soledad? Yo caminaba de un cuarto a otro, viendo fotos de cuando éramos una familia, preguntándome dónde había quedado la mujer fuerte que una vez fui. María Elena, mi vecina de toda la vida, fue quien me sacó de esa oscuridad. Una mañana llegó con un plato de mole y una propuesta que cambiaría mi rumbo. Esperanza, ven conmigo al centro comunitario de Tlaquepaque, me dijo, acomodando sus lentes sobre la nariz. Necesitan voluntarias para ayudar a otras mujeres. No sé, María Elena. No me siento capaz de ayudar a nadie. Precisamente por eso debes ir. Cuando una está quebrada, ayudar a otros es como juntar los pedazos de una misma.
El centro comunitario olía a café recién hecho y a las flores que las mujeres traían cada día. Era un lugar sencillo, paredes de color naranja mexicano, sillas de plástico dispuestas en círculo, y un altar pequeño con la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras. La primera vez que llegué, mis manos temblaban. En el círculo había mujeres de todas las edades, jóvenes madres solteras, señoras como yo que habían perdido a sus esposos por abandono o enfermedad, abuelas que criaban a sus nietos porque los hijos se habían ido al norte. Soy Esperanza, dije cuando me tocó presentarme. Tengo 62 años y no sé muy bien por qué estoy aquí. Una mujer joven, de ojos tristes pero sonrisa cálida, habló: yo soy Carmen. Estoy aquí porque mi esposo me dejó con 3 niños y sin saber cómo seguir adelante. Otra mujer, mayor que yo, añadió: soy Dolores. Mi esposo murió hace 2 años y sus hijos me echaron de la casa. Pensé que no tenía futuro. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Me di cuenta de que no era la única mujer en el mundo que había sido lastimada por las palabras de un hombre. Que no era la única que se había sentido invisible, fea, sin valor. Doña Refugio, la coordinadora del centro, se convirtió en mi mentora sin que yo lo pidiera. Era una mujer de 70 años, cabello completamente blanco recogido en un chongo, pero con una energía que envidiaba a cualquier joven. Mija, me dijo un día mientras preparábamos tortas para vender en el mercado, el dolor no viene a destruirnos. Viene a enseñarnos que somos más fuertes de lo que creemos. En esas semanas aprendí cosas sobre mí misma que había olvidado. Descubrí que tenía manos buenas para amasar pan, que podía hacer reír a las mujeres más tristes, y que cuando consolaba a Carmen después de una noche difícil con sus niños, algo dentro de mí sanaba también. El centro se convirtió en mi segundo hogar. Llegaba temprano para preparar el café, me quedaba tarde para barrer y acomodar las sillas. Las historias de las otras mujeres me recordaban que la vida siempre ofrece nuevos comienzos, sin importar la edad. Una tarde, mientras bordábamos servilletas para vender en la plaza, Carmen me preguntó: Doña Esperanza, ¿usted nunca ha pensado en confrontar a su exesposo? ¿En decirle cómo la hizo sentir? La pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Por las noches, después de cerrar el centro, caminaba por las calles empedradas de Tlaquepaque, pasando por los talleres de artesanos, respirando el aroma de barro cocido y óleo de los pintores. ¿Tendría el valor de enfrentar a Roberto? ¿Valía la pena revivir el dolor solo para buscar respuestas? Una noche, mientras miraba las estrellas desde el patio del centro, supe la respuesta. No confrontaría a Roberto para lastimarlo, sino para entender. Para cerrar heridas que llevaban 5 años abiertas. Pero antes necesitaba fortalecerme más. Necesitaba convertirme en la mujer que merecía respuestas. ¿Alguna vez has notado cómo las respuestas llegan cuando menos las esperas? Para mí llegaron un martes lluvioso de octubre, mientras organizaba la ofrenda del Día de los Muertos en el centro comunitario. Estaba acomodando las fotos de los seres queridos fallecidos cuando llegó Beatriz, una antigua amiga que había perdido de vista desde el divorcio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Esperanza, qué gusto encontrarte. He estado pensando en ti. Nos sentamos en el patio, rodeadas del aroma de cempasúchil y copal. Beatriz parecía nerviosa, como si cargara con un secreto pesado. Esperanza, hay algo que debes saber sobre Roberto, me dijo finalmente. Lo he visto en el mercado, y no está bien. Perdió su trabajo hace 6 meses y está viviendo en un cuartito rentado cerca de la estación de autobuses. Mi primera reacción fue de shock. Roberto siempre había sido un hombre orgulloso, trabajador. Imaginarlo reducido a esas circunstancias me dolió más de lo que esperaba. Pero eso no es todo, continuó Beatriz. El otro día lo vi rebuscando en los puestos de verduras, pidiendo los tomates que ya no servían. Esperanza, está muy mal económicamente. Esa noche no pude dormir. Las palabras crueles de Roberto en mi cumpleaños comenzaron a tomar un significado diferente. ¿Acaso había proyectado en mí su propia frustración y dolor? Al día siguiente, decidí investigar más. Fui a visitar a doña Carmen, la señora que tenía una tienda de abarrotes cerca del antiguo trabajo de Roberto. Ay, mija, me dijo mientras pesaba frijoles, a Roberto lo corrieron porque la empresa cerró. Fue muy duro para él. Siempre fue buen trabajador, pero ya sabes cómo está la situación para los hombres de su edad.
Cada información nueva era como una pieza de rompecabezas que comenzaba a formar una imagen diferente. El Roberto cruel que me había lastimado era también un hombre de 65 años, desempleado, probablemente asustado y desesperado. Pero había algo más. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen del centro a organizar sus papeles para solicitar un préstamo, encontré algo que me dejó sin aliento. Carmen, le dije, ¿has oído hablar de la Fundación Esperanza Nueva? Claro. Es la organización que ayuda a mujeres maltratadas. Mi prima recibió ayuda de ellos cuando se separó de su esposo. ¿Por qué preguntas? Es que, mi nombre es Esperanza, y me preguntaba si habría alguna conexión. Esa noche busqué información sobre la fundación. Lo que descubrí me dejó temblando. La Fundación Esperanza Nueva había sido creada hacía 10 años con donaciones anónimas. Su misión era ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. ¿Sería posible que? No, era demasiado extraño para ser cierto. Pero las coincidencias siguieron apareciendo. En el centro comunitario, Doña Refugio mencionó que durante años habían recibido donaciones anónimas para sus programas. Siempre llegaba el dinero cuando más lo necesitábamos, me contó mientras preparábamos atole para las mujeres. Alguien conocía nuestra situación y nos ayudaba sin pedir nada a cambio. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una idea loca se formaba en mi mente, pero necesitaba más pruebas. Esa tarde, tomé valor y fui a buscar a Pedro, el hermano menor de Roberto. Lo encontré en su taller de herrería, sudando bajo el sol de octubre. Pedro, necesito preguntarte algo sobre Roberto, le dije directamente. Pedro dejó su martillo y me miró con tristeza. Esperanza, Roberto está muy mal. No solo económicamente. Creo que se arrepiente de muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Mira, Roberto nunca fue bueno expresando sus sentimientos. Pero en estos años he notado que, bueno, que habla mucho de ti. No de manera cruel, sino como si extrañara algo. El mundo comenzó a girar de manera diferente. ¿Era posible que detrás de la crueldad hubiera algo más? ¿Que las palabras hirientes fueran la única forma que Roberto conocía para lidiar con sus propios demonios? Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar más a fondo. Iba a descubrir la verdad completa. Porque algo me decía que la historia entre Roberto y yo estaba lejos de haber terminado. Hay momentos en la vida cuando sabes que debes elegir entre quedarte en la zona segura del dolor conocido, o aventurarte hacia lo desconocido en busca de la verdad. Para mí, ese momento llegó una mañana de noviembre, mientras molía chiles para hacer salsa en mi cocina. ¿Alguna vez has sentido que el universo te está empujando hacia algo que tu mente rechaza pero tu corazón sabe que es correcto? Eso me pasaba cada vez que pensaba en Roberto. Doña Refugio notó mi inquietud durante nuestro círculo de apoyo esa semana. Esperanza, tienes la cara de alguien que está luchando con una decisión importante, me dijo después de que las otras mujeres se fueran. Le conté todo, las palabras crueles de Roberto, la información sobre su situación, mis sospechas sobre las donaciones anónimas. Doña Refugio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Mija, me dijo finalmente, a veces Dios pone personas difíciles en nuestro camino no para lastimarnos, sino para enseñarnos sobre el perdón y la compasión. Pero solo tú puedes decidir si estás lista para esa lección. Esa noche, me senté en mi patio con una libreta vieja y escribí 2 listas. En una, puse todas las razones para no involucrarme más en la vida de Roberto, el dolor que me había causado, la paz que había encontrado sin él, el riesgo de volver a ser lastimada. En la otra lista, escribí las razones para buscar la verdad, la posibilidad de entender realmente qué había pasado en nuestro matrimonio, la oportunidad de sanar heridas viejas, y algo más profundo que no podía explicar pero sentía en el corazón. La segunda lista era más corta, pero cada razón pesaba como una montaña. Al día siguiente, tomé una decisión que me aterrorizó, iba a buscar activamente la verdad sobre Roberto. No para reconciliarnos, sino para entender. Para cerrar el círculo de 30 años de matrimonio con comprensión en lugar de amargura. Mi primera parada fue la iglesia de San José, donde Roberto y yo nos habíamos casado. El padre Miguel, que nos había conocido durante años, aún daba misa los domingos. Padre, le dije después del servicio, necesito hacer unas preguntas sobre Roberto. El padre Miguel me llevó a su oficina, llena de libros viejos y el aroma de incienso. Esperanza,
He rezado muchas veces por ustedes dos. ¿Qué necesitas saber? ¿Roberto alguna vez ha venido a confesarse? ¿Ha mencionado algo sobre arrepentimiento? El padre no podía romper el secreto de confesión, pero su expresión me dio algunas pistas. Lo que puedo decirte, dijo cuidadosamente, es que algunos hombres de su generación nunca aprendieron a expresar el dolor de manera saludable. A veces, lastiman a las personas que más aman porque es la única forma que conocen de lidiar con su propia frustración. Mis siguientes pasos fueron más directos. Visité la oficina de la Fundación Esperanza Nueva, ubicada en una casa colonial restaurada en el centro de Guadalajara. La directora, una mujer joven y profesional llamada Lucía, me recibió con curiosidad cuando le expliqué que quería conocer más sobre sus donantes. Señora Morales, respetamos la privacidad de nuestros donantes, pero puedo decirle que hemos tenido un benefactor anónimo durante más de 10 años. Alguien que siempre dona exactamente cuando más lo necesitamos. ¿Podría describirme cómo llegan las donaciones? Siempre en efectivo, en un sobre manila, deslizado por debajo de nuestra puerta. Y siempre con una nota que dice, para que ninguna mujer sufra en silencio. Mi corazón se aceleró. Esa frase, la había escuchado antes. Roberto la había dicho una vez, hace años, cuando comentábamos sobre una vecina que sufría violencia doméstica. Salí de esa oficina con las manos temblando y una certeza creciendo en mi pecho. Roberto había estado donando dinero para ayudar a mujeres como yo, mujeres como las que ahora eran mis amigas en el centro comunitario. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué seguía siendo cruel conmigo si entendía el sufrimiento de las mujeres? Esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas hacia mi casa, supe que había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía pretender que Roberto era simplemente un hombre cruel. La verdad era más compleja, más dolorosa, y también más esperanzadora. Decidí que era hora de enfrentarlo directamente. Pero primero, necesitaba más evidencias. Necesitaba estar completamente segura antes de confrontar al hombre que había compartido mi vida durante 30 años. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que estás armando un rompecabezas sin saber cómo se ve la imagen completa? Eso me pasaba mientras comenzaba mi investigación personal sobre Roberto. Cada conversación, cada encuentro casual, me daba una pieza nueva del misterio. Mi primera pista real llegó a través de mi hijo Luis, el del medio, quien trabajaba en un banco en el centro de la ciudad. Una tarde, mientras preparaba su comida favorita, chiles en nogada, decidí hacer preguntas casuales. «Hijo, ¿alguna vez has visto a tu papá por el banco?» Luis levantó la vista de su plato, sorprendido. «¿Por qué preguntas, mamá?» «Simple curiosidad. Me contaron que está pasando por dificultades económicas». «Mira, mamá», Luis se acomodó en su silla, «papá sí ha ido al banco, pero no para lo que piensas. Ha ido varias veces a hacer transferencias. Transferencias grandes, mamá. No es alguien que esté pidiendo préstamos». Esa información me dejó confundida. Si Roberto estaba tan mal económicamente como me habían dicho, ¿cómo tenía dinero para transferencias grandes? Mis siguientes encuentros fueron con personas que habían trabajado con Roberto. Visité la ferretería donde comprábamos materiales cuando él trabajaba como constructor. Don Raúl, el dueño, me saludó con cariño. «Esperanza. Qué gusto verte. ¿Cómo has estado?» Después de los saludos de cortesía, le pregunté sobre Roberto. «Ay, Esperanza, Roberto es un hombre complicado. Vino hace unas semanas, pero no a comprar nada. Me preguntó si conocía familias que necesitaran ayuda para reparar sus casas. Familias de madres solteras». «¿En serio?» «Sí». Me dijo que tenía algunos ahorros y quería ayudar sin que nadie supiera. Le di la dirección de 3 familias que conozco. Al parecer, ya las visitó. Cada revelación era como un golpe suave pero constante en mi comprensión de quién era realmente Roberto. El hombre que me había lastimado con palabras crueles era el mismo que ayudaba secretamente a familias necesitadas. Mi siguiente encuentro fue con Esperanza, una mujer joven que trabajaba en la panadería cerca del mercado. Cuando se presentó y mencionó su nombre, sentí un escalofrío. «Disculpe, señora», le dije, «¿usted conoce a un señor llamado Roberto Herrera?» Sus ojos se iluminaron. «Claro que sí. Es el señor que nos ayudó cuando mi esposo se enfermó. Pagó todos los gastos médicos y nunca quiso que le dijéramos gracias en persona.
¿Cómo se enteró de su situación? Nunca lo supimos. Un día llegó a la panadería, compró pan, y al despedirse me preguntó cómo estaba mi familia. Yo le conté sobre la enfermedad de mi esposo sin pensar, y a la semana siguiente, alguien había pagado todas las cuentas del hospital. Esperanza, qué irónico que se llamara como yo, me contó que Roberto había estado visitando la panadería regularmente, siempre preguntando por familias que necesitaran ayuda, siempre ayudando de forma anónima. Esa tarde, sentada en una banca de la plaza principal, viendo pasar a las personas mientras el sol se ponía detrás de la catedral, traté de entender lo que estaba descubriendo. Roberto era un hombre que ayudaba secretamente a mujeres y familias en necesidad, que donaba dinero a fundaciones para víctimas de violencia doméstica, que se preocupaba genuinamente por el sufrimiento de otros. Pero también era el hombre que me había dicho las palabras más crueles en el día de mi cumpleaños. ¿Cómo podían coexistir estas dos versiones de la misma persona? Mi respuesta llegó de forma inesperada. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, se acercó a la banca donde estaba sentada. Esperanza, te he estado buscando. Quería contarte algo sobre Roberto. ¿Qué pasa, Carmen? Mi comadre Rosa trabaja limpiando oficinas en el centro. Dice que ha visto a Roberto varias veces saliendo de la oficina de un psicólogo. Parece que está buscando ayuda. Roberto en terapia psicológica. Eso sí que no me lo esperaba. Carmen, le dije, ¿crees que las personas pueden cambiar realmente? Mi hija, he vivido 70 años. He visto hombres brutales volverse tiernos con sus nietos, he visto mujeres tímidas convertirse en leonas cuando necesitan proteger a sus hijos. La gente puede cambiar, pero solo si realmente quiere. Esa noche, en mi cocina silenciosa, preparé un té de tila y me senté a reflexionar. Los encuentros de los últimos días habían revelado un Roberto que no conocía, o tal vez que había conocido pero nunca había entendido completamente. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿por qué seguía siendo cruel conmigo si era capaz de tanta compasión con extraños? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio y sobre el corazón humano. A veces las verdades más impactantes están escondidas en los lugares más cercanos a nosotros. Para mí, esas verdades estaban en los corazones de mis propios hijos, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Alguna vez has descubierto que tus hijos sabían secretos sobre tu matrimonio que tú mismo ignorabas? La experiencia es como despertar en una casa que creías conocer y darte cuenta de que había habitaciones ocultas todo el tiempo. Mi revelación comenzó un domingo después de misa, cuando invité a mis 3 hijos a comer pozole en mi casa. Ana, mi hija mayor, Luis el del medio, y Ricardo, el más joven, se veían inquietos durante la comida. Hijos, les dije mientras servía el agua de Jamaica, siento que hay algo que quieren decirme. Ana y Luis intercambiaron miradas. Ricardo, que siempre había sido el más directo, habló primero. Mamá, hay cosas sobre papá que nunca te dijimos porque no sabíamos si era correcto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué clase de cosas? Ana tomó mi mano. Mamá, después del divorcio, papá nos contó una versión muy diferente de por qué se separaron. ¿Qué versión? Luis carraspeó incómodo. Nos dijo que tú lo habías engañado. Que había encontrado cartas de otro hombre. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. ¿Y ustedes le creyeron? Al principio sí, admitió Ana con lágrimas en los ojos. Pero después empezamos a notar inconsistencias en su historia. Y más importante, empezamos a ver cómo realmente eras tú. Ricardo continuó: mamá, en todos estos años, nunca te hemos visto con otro hombre. Nunca has salido a fiestas, nunca has mostrado interés por nadie más. Si realmente hubieras engañado a papá, ¿no sería lógico que después del divorcio hubieras buscado a esa persona? La lógica de mi hijo más joven me sorprendió. ¿Y qué más ha notado? Que papá habla de ti constantemente, dijo Luis. Cuando vamos a visitarlo, siempre encuentra la manera de mencionar algo sobre ti. Pregunta cómo estás, qué haces, si eres feliz. Ana agregó algo que me dejó sin palabras. Mamá, hace 6 meses encontré a papá llorando en su cuarto. Tenía una foto tuya en las manos, una foto de cuando eran jóvenes. Cuando me vio, rápidamente la guardó y cambió el tema: Roberto llorando mientras miraba mi foto. Eso no encajaba para nada con el hombre cruel que me había llamado fea y vieja. Pero hay algo más, continuó Ana.
Algo que Ricardo descubrió hace poco. Ricardo se acomodó en su silla, como preparándose para revelar algo importante. Mamá, ¿te acuerdas de la carta que abuela María te escribió antes de morir? La carta que papá dijo que se había perdido en la mudanza. Sí, claro que me acuerdo. En esa carta estaban las instrucciones sobre una pequeña herencia que me había dejado. Mamá, Ricardo respiró profundo, esa carta nunca se perdió. La vi la semana pasada en el cuarto de papá. El mundo se detuvo. La carta de mi madre, que contenía información sobre unos terrenos pequeños que me había heredado, había estado en poder de Roberto todos estos años. ¿La leíste?, pregunté con voz temblorosa. Solo alcancé a ver el sobre, pero era claramente la letra de abuela María. Está en una caja junto con otras cosas tuyas que papá guardó después del divorcio. Luis añadió, mamá, creemos que papá guardó muchas de tus cosas. Cosas que dijo que habían sido tiradas o perdidas. Ana tomó mis dos manos entre las suyas. Mamá, queremos pedirte perdón. Deberíamos haber cuestionado la historia de papá desde el principio. Deberíamos haber confiado más en ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran solo lágrimas de dolor. También había algo de alivio. Mis hijos finalmente veían la verdad. Hay algo más, dijo Luis suavemente. El mes pasado, papá nos confesó que había mentido sobre lo del engaño. Nos dijo que inventó esa historia porque era más fácil que admitir que él había sido un mal esposo. ¿Y por qué me cuenta todo esto ahora?, pregunté. Porque, dijo Ricardo, creemos que papá se está arrepintiendo de muchas cosas. Y porque pensamos que tal vez ustedes dos necesitan tener una conversación honesta después de todos estos años. Esa tarde, después de que mis hijos se fueran, me quedé sentada en mi sala mirando las fotos familiares. Toda mi percepción del pasado estaba cambiando. Roberto no solo había mentido sobre las razones del divorcio, sino que había guardado mis pertenencias, incluyendo documentos importantes. Pero más significativo aún, había guardado una foto mía y había llorado mirándola. El hombre que me había lastimado con palabras crueles era también el hombre que guardaba secretamente recuerdos de nuestro amor. La pregunta que me quemaba por dentro era, ¿por qué seguía guardando todo eso si había decidido terminar conmigo de manera tan hiriente? La respuesta, intuía, estaba en esa caja de recuerdos que mis hijos habían visto. Y sabía que ya no podría descansar hasta verla con mis propios ojos. Hay objetos en la vida que guardan el peso de toda una historia. Para mí, esa historia estaba encerrada en una caja que llevaba 5 años creyendo que se había perdido para siempre. ¿Alguna vez has sentido que necesitas ver algo con tus propios ojos para poder creer que es real? Después de lo que mis hijos me habían contado, sabía que tenía que ver esa caja de recuerdos. Pero, ¿cómo hacerlo sin confrontar directamente a Roberto? La respuesta llegó de manera inesperada. Mi hija Ana me llamó un miércoles por la mañana, con la voz llena de urgencia. Mamá, papá tuvo que ir al hospital. Nada grave, pero le van a hacer unos estudios y estará internado 2 días. Luis y yo vamos a limpiar su cuarto mientras él no está. ¿Quieres venir? Mi corazón se aceleró. Era la oportunidad perfecta. El cuarto de Roberto quedaba en una vecindad vieja cerca de la estación de autobuses. Mientras subíamos las escaleras de concreto, el aroma de frijoles refritos y tortillas recién hechas llenaba el aire. Era un lugar humilde, muy diferente a la casa donde habíamos vivido juntos. Ana abrió la puerta con la llave que Roberto le había dado para emergencias. El cuarto era pequeño, una cama individual, una mesa de madera vieja, un refrigerador pequeño, y en el rincón, una cómoda cubierta con un mantel bordado. La caja está en el closet, dijo Luis señalando hacia una cortina que servía de puerta. Pero antes de buscar la caja, algo más llamó mi atención. En la mesa había un cuaderno abierto. Era la letra de Roberto, pero parecía diferente, más cuidadosa. ¿Qué es esto?, pregunté. Ana se acercó. Parece un diario. Papá nunca escribía diarios. Con manos temblorosas, comencé a leer, 15 de octubre, hoy pasé frente a la casa de Esperanza. Se veía feliz regando sus plantas. Quise tocar la puerta, pero, ¿qué le diría? ¿Cómo explicarle que cada día me arrepiento más de las palabras crueles que le dije? 22 de octubre, el psicólogo dice que debo enfrentar mi miedo al rechazo. Dice que lastimo a Esperanza porque tengo miedo de que me abandone, entonces prefiero alejarla yo primero.
No entiendo mi propia mente. 28 de octubre. Doné más dinero a la fundación. Cada vez que ayudo a una mujer maltratada, pienso en cómo yo maltrataba emocionalmente a Esperanza. El dinero no borra mi culpa, pero al menos hace algo bueno. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Roberto había estado escribiendo sobre mí, sobre su arrepentimiento, sobre su terapia psicológica. Mamá, dijo Ana suavemente, la caja está aquí. La caja era de madera, pintada de azul descolorido. Cuando Ana la abrió, mi corazón casi se detiene. Ahí estaba todo, la carta de mi madre sobre la herencia, fotos de nuestros primeros años de matrimonio, las flores secas del ramo de mi boda, cartas de amor que yo le había escrito cuando éramos novios. Pero lo que más me impactó fue un sobremanila grueso con mi nombre escrito en la letra de Roberto. Dentro había recortes de periódico. Ana, ¿qué son estos recortes? Ella los examinó con curiosidad. Mamá, son artículos sobre tu trabajo voluntario en el centro comunitario. Mira, aquí hay una foto tuya en la inauguración del programa de microcréditos para mujeres. Había docenas de recortes. Roberto había estado siguiendo mis actividades, guardando cada mención de mi trabajo en los periódicos locales. En algunos recortes, había escrito notas con lápiz, siempre supe que era especial. Esto es lo que siempre quiso hacer. Ojalá hubiera apoyado más sus sueños. En el fondo de la caja encontré algo que me dejó sin respiración, una carta que Roberto había escrito pero nunca enviado. Estaba fechada el día de mi cumpleaños, el mismo día que me había llamado para insultarme. Querida Esperanza, hoy cumple 62 años y yo soy un cobarde que no puede desearte feliz cumpleaños como se merece. En lugar de llamarte para celebrarte, sé que voy a llamarte para lastimarte, porque es lo único que sé hacer cuando el dolor es muy grande. He estado yendo al psicólogo porque no puedo seguir viviendo con la culpa de haber perdido a la mejor mujer del mundo por mi orgullo y mis miedos. Me duele que seas tan hermosa por dentro y por fuera, y que yo nunca haya sabido decírtelo. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que cada donación que hago a las fundaciones de mujeres la hago pensando en ti, esperando que de alguna manera eso ayude a sanar el daño que te causé. Te amo, aunque no tenga derecho a decírtelo. Roberto, mis hijos estaban a mi lado, también llorando. La carta temblaba en mis manos. Mamá, dijo Luis, papá te llamó para lastimarte porque tenía miedo de llamarte para decirte cuánto te extraña. En esa pequeña habitación, rodeada de los objetos que contaban la historia real de nuestro matrimonio, entendí algo fundamental: Roberto nunca había dejado de amarme. Su crueldad había sido la forma torpe y destructiva de un hombre que no sabía cómo lidiar con sus propios sentimientos. Pero saber esto no borraba el daño. Simplemente lo explicaba. Ana puso su mano en mi hombro. Mamá, ¿qué vas a hacer con todo esto? Miré la caja llena de recuerdos, el diario con sus confesiones, la carta de amor no enviada. La respuesta era clara: era hora de tener la conversación que habíamos evitado durante 5 años. Existe un momento en cada historia donde ya no puedes seguir evitando la conversación más difícil de tu vida. Para mí, ese momento llegó después de ver todo lo que Roberto había guardado secretamente en esa caja de recuerdos. ¿Alguna vez has sabido que tienes que hacer algo que te aterra, pero que sabes que es absolutamente necesario? Esa sensación me acompañó durante los 3 días que Roberto estuvo en el hospital. Decidí que lo confrontaría en mi terreno, en mi casa, donde me sentiría más segura. Luis coordinó todo, le dijo a Roberto que había algo importante que discutir conmigo, algo relacionado con los nietos. La mañana de nuestra cita, preparé café de olla y compré pan dulce en la panadería de Doña Rosa. No sabía si Roberto tendría hambre, pero necesitaba hacer algo con mis manos para calmar los nervios. A las 10 en punto sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí al hombre que tenía enfrente. Roberto había perdido peso, tenía el cabello completamente gris, y sus ojos, que recordaba duros y distantes, ahora se veían cansados y llenos de algo que no había visto en años: vulnerabilidad. Esperanza, dijo suavemente, gracias por recibirme. Lo invité a pasar. Se sentó en la misma silla donde solía desayunar cuando éramos matrimonio, pero ahora se veía pequeño en ella. Roberto, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba, necesitamos hablar de muchas cosas. Pero antes que nada, quiero que sepas que encontré la caja. Su rostro se puso pálido. ¿Qué caja? La caja con mis cosas. Las fotos, las cartas, los recortes de periódico.
La carta de mi madre sobre la herencia. Tu diario. La carta que me escribiste en mi cumpleaños pero nunca enviaste. Roberto se cubrió la cara con las manos. Esperanza, ¿yo? Déjame hablar primero, le dije, sorprendida de mi propia autoridad. Durante 5 años pensé que eras simplemente un hombre cruel que había decidido odiarme. Las palabras que me dijiste en mi cumpleaños me destrozaron. Me hicieron sentir fea, vieja, sin valor. Lo sé, murmuró sin levantar la vista. Pero ahora entiendo que la persona cruel no eres realmente tú. Es la persona en la que te conviertes cuando tienes miedo. Y quiero entender de qué tienes tanto miedo. Roberto levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no había visto en 30 años de matrimonio. Tengo miedo de que descubras que no soy suficiente para ti, dijo con voz quebrada. Siempre fuiste demasiado buena para mí, Esperanza. Demasiado inteligente, demasiado generosa, demasiado todo. Y yo nunca supe cómo merecerte. ¿Por eso inventaste la historia del engaño? Porque era más fácil que la gente pensara que tú me habías traicionado, que admitir que yo no había sabido valorarte. Mi orgullo no podía aceptar que el problema era yo. Me serví una taza de café con manos temblorosas. Roberto, ¿por qué guardaste todas mis cosas? Porque aun cuando decidí alejarme de ti, no podía borrar 30 años de amor. Cada foto, cada carta, cada recorte era prueba de que había tenido la bendición de compartir mi vida con una mujer extraordinaria. ¿Y las donaciones a las fundaciones? Roberto suspiró profundamente. Cada vez que ayudo a una mujer maltratada, pienso en cómo te maltraté emocionalmente. No puedo deshacer el daño que te hice, pero puedo asegurarme de que otras mujeres reciban la ayuda que tú merecías y yo nunca te di. Nos quedamos en silencio por un momento. El aroma del café de olla llenaba la cocina, mezclándose con el peso de 30 años de malentendidos. Roberto, le dije finalmente, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? Dime. Que perdimos 5 años que podríamos haber usado para sanar juntos. No necesariamente como esposos, pero al menos como dos personas que se amaron genuinamente. ¿Crees que es demasiado tarde?, preguntó con una esperanza tímida en la voz. No sé, respondí honestamente. Pero sé que esta conversación tenía que suceder. Sé que ambos merecíamos la verdad. Roberto se acercó a la mesa y puso sus manos cerca de las mías, sin tocarlas. Esperanza, no espero que me perdones. No espero que volvamos a ser lo que éramos. Pero quiero que sepas que llevas razón, cada insulto que te dije era sobre mis propios miedos, nunca sobre ti. Tú eres, y siempre has sido, la mujer más hermosa y valiosa que he conocido. Las palabras que había esperado escuchar durante 30 años finalmente llegaron, pero llegaron cargadas del peso del tiempo perdido. Roberto, le dije, vamos a intentar algo. Vamos a intentar ser amigos. No esposos, no novios, pero sí dos personas que pueden convivir en paz por el bien de nuestros hijos y nietos. Sus ojos se llenaron de alivio. ¿De verdad estarías dispuesta a intentarlo? Sí, dije, y por primera vez en 5 años, le sonreí genuinamente. Pero con una condición. La que sea. Que sigas yendo al psicólogo. Que sigas trabajando en entender de dónde viene tu miedo. Y que si alguna vez sientes ganas de decir algo cruel, mejor te alejes hasta que se te pase. Roberto asintió vigorosamente. Te lo prometo. Esa tarde, cuando Roberto se fue, me senté en mi patio a ver el atardecer. Sabía que no habíamos resuelto todo, que el camino hacia una amistad genuina sería largo y complicado. Pero por primera vez en años, sentía que ambos estábamos caminando hacia la verdad en lugar de huir de ella. Los meses que siguieron a nuestra conversación fueron como aprender a caminar de nuevo después de una lesión. ¿Alguna vez has intentado reconstruir una relación desde cero, manteniendo lo bueno del pasado pero dejando atrás lo tóxico? Es un proceso delicado, como cuidar una planta que casi se muere pero que aún tiene raíces fuertes. Roberto cumplió su promesa. Siguió yendo al psicólogo y, gradualmente, comencé a ver cambios en él. Ya no llegaba a nuestros encuentros familiares con esa tensión en los hombros que yo conocía tan bien. Sus ojos habían recuperado una suavidad que recordaba de nuestros primeros años juntos. La verdadera prueba llegó en diciembre, durante las posadas navideñas. Tradicionalmente, toda la familia se reunía en mi casa para celebrar, pero desde el divorcio, Roberto siempre tenía una excusa para no venir. Esta vez fue diferente.
Mamá, me dijo Ana, papá preguntó si podía venir a la posada. Dice que entiende si prefieres que no venga, pero que le gustaría estar con toda la familia por primera vez en 5 años. Mi primer instinto fue decir que no a pesar de nuestra conversación y de los cambios que había visto en él. La idea de tener a Roberto en mi casa para una celebración familiar me ponía nerviosa. Pero doña Refugio, que se había convertido en mi consejera espiritual no oficial, me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. Mija, me dijo mientras preparábamos tamales para el centro comunitario, las posadas son sobre dar refugio a quienes lo necesitan. ¿No crees que Roberto necesita refugio también? Decidí invitarlo. La noche de la posada, mi casa se llenó del aroma de ponche navideño, buñuelos y el sonido de villancicos tradicionales. Mis hijos llegaron con sus familias, y por primera vez en años, parecíamos una familia completa. Roberto llegó puntual, cargando regalos para todos los nietos y una maceta con nochebuenas para mí. Para tu jardín, me dijo tímidamente. Sé que siempre te gustaron estas flores. Durante la cena, observé algo hermoso. Roberto se esforzaba genuinamente por conectar con todos. Preguntó sobre el trabajo de Luis, elogió sinceramente los estudios de Ana, y más importante, jugó con los nietos sin esa distracción que solía tener cuando estaba incómodo. Pero el momento que cambió todo llegó cuando mi nieta más pequeña, Sofía de 6 años, se acercó a Roberto con una expresión muy seria. Abuelo, le dijo, ¿por qué antes no venías a las fiestas de abuela? Roberto se agachó hasta quedar a su altura. Porque abuelo cometió errores, princesa. Lastimé los sentimientos de abuela y pensé que era mejor estar lejos. ¿Ya dijiste lo siento? Sí, ya le dije lo siento. ¿Y abuela te perdonó? Roberto me miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. Era el momento de la verdad. Sí, princesa, dije, sintiendo como las palabras salían de un lugar profundo de mi corazón, abuela perdonó a abuelo. La cara de Roberto se iluminó como no la había visto en años. No era solo alivio, era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar. Después de que todos se fueran, Roberto y yo nos quedamos limpiando la cocina en un silencio cómodo. Era como en los viejos tiempos, pero diferente. Mejor. Esperanza, me dijo mientras secaba los platos, quiero pedirte algo. Dime. ¿Podrías enseñarme a ayudar en el centro comunitario? Sé que trabajas con mujeres, y entiendo si no me quieren ahí por ser hombre. Pero me gustaría hacer algo más directo para ayudar. Su petición me sorprendió. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque he aprendido mucho en terapia sobre el daño que los hombres podemos hacer sin darnos cuenta. Quiero ser parte de la solución, no solo donar dinero desde lejos. Esa petición me mostró algo que no esperaba. Roberto genuinamente quería cambiar, no solo para arreglar las cosas conmigo, sino para ser una mejor persona en general. Hablaré con doña Refugio, le dije. Tal vez puedas ayudar con el mantenimiento del edificio o con las clases de carpintería para mujeres que quieren aprender oficios. La sonrisa que me dio fue la más hermosa que había visto en su rostro en décadas. Esa noche, después de que Roberto se fuera, me senté en mi sala mirando las fotos familiares de la posada que acabábamos de vivir. En cada imagen, podía ver algo que pensé que había perdido para siempre, una familia en paz. No era el final de cuento de hadas que imaginé cuando era joven. Roberto y yo no volvíamos a ser esposos, y tal vez nunca lo seríamos. Pero habíamos encontrado algo igualmente valioso, el respeto mutuo, la comprensión, y la posibilidad de construir una amistad genuina sobre las cenizas de nuestro matrimonio. Por primera vez en 5 años, me dormí sintiendo que el futuro tenía posibilidades hermosas que aún no había explorado. El perdón, descubrí, no era sobre olvidar el pasado. Era sobre liberarse del peso de la amargura para poder caminar hacia adelante con el corazón ligero. ¿Alguna vez has sentido que tu vida comenzó de nuevo a los 62 años? Yo sí, y puedo decirte que no hay edad límite para los nuevos comienzos, para el perdón genuino, o para descubrir versiones de ti mismo que nunca supiste que existían. Han pasado 6 meses desde aquella posada navideña, y mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé. Pero la transformación más hermosa no fue solo la mía. Roberto cumplió su palabra sobre ayudar en el centro comunitario. Doña Refugio, después de conocerlo y observar su genuino arrepentimiento, decidió darle una oportunidad. Comenzó ayudando con reparaciones menores, arreglando sillas rotas, pintando paredes, reparando goteras.
pero algo hermoso sucedió. Las mujeres del centro, que inicialmente fueron escépticas sobre tener a un hombre en nuestro espacio, comenzaron a ver en Roberto un ejemplo de que los hombres pueden cambiar. Él escuchaba sus historias sin juzgar, trabajaba en silencio cuando sentía que su presencia las incomodaba, y siempre se ofrecía para los trabajos más pesados. Una tarde, mientras Roberto reparaba una mesa en el patio y yo enseñaba bordado a un grupo de mujeres jóvenes, Carmen, una de nuestras participantes más jóvenes, me dijo algo que me llegó al corazón. Doña Esperanza, ver a don Roberto aquí me da esperanza de que mi esposo también pueda cambiar algún día. Ese día entendí que nuestra historia no era solo sobre nosotros. Era sobre demostrar que el cambio es posible, que el perdón puede sanar no solo a quienes lo reciben, sino a quienes lo dan. Mi propio crecimiento continuó floreciendo. El pequeño negocio de cerámicas que había comenzado como terapia se convirtió en algo más grande. Una galería en el centro histórico de Guadalajara me ofreció exhibir mis piezas permanentemente. El día de la inauguración, toda mi familia estuvo presente, incluyendo a Roberto. Estoy orgulloso de ti, me dijo mientras admirábamos mis obras expuestas bajo las luces de la galería. Siempre supe que tenías este talento, pero nunca te di el espacio para desarrollarlo. El pasado es pasado, Roberto, le respondí. Lo importante es lo que hacemos con el presente. Pero la sorpresa más grande llegó cuando conocí a James, el fotógrafo americano de origen mexicano que mencioné antes. Lo que comenzó como conversaciones casuales sobre arte y cultura se había convertido en una amistad profunda que prometía algo más. Roberto fue el primero en notar mi cambio de humor cuando James estaba cerca. Esperanza, me dijo un día después de que James nos ayudara a cargar unas piezas de cerámica, ese hombre te ve con admiración genuina. ¿Y tú brillar cuando estás cerca? ¿Te molesta?, le pregunté, genuinamente curiosa. Al contrario, respondió con una sonrisa triste pero sincera. Me da felicidad saber que alguien más puede ver lo extraordinaria que eres. Yo tuve mi oportunidad y la desaproveché por mis propios miedos. Él merece una oportunidad limpia. Esa generosidad de espíritu me mostró cuánto había crecido realmente Roberto. El momento más emotivo de estos meses llegó en mi cumpleaños número 63. Esta vez, en lugar de una llamada cruel, recibí una visita inesperada. Roberto llegó a mi casa temprano en la mañana, no con insultos, sino con un regalo cuidadosamente envuelto. Quería ser el primero en desearte feliz cumpleaños, me dijo. Y quería entregarte esto en persona. El regalo era la carta de mi madre sobre la herencia, junto con todos los documentos necesarios para reclamar los terrenos que me había heredado. Pero más importante, había una carta nueva de Roberto. Querida Esperanza, hace un año, en tu cumpleaños, te dije las palabras más crueles que jamás he pronunciado. Hoy quiero darte las más sinceras, eres una mujer extraordinaria que merece todo el amor y la felicidad del mundo. Gracias por darme la oportunidad de conocer al hombre que puedo ser cuando no tengo miedo. Con todo mi respeto y cariño, Roberto, lloré, pero fueron lágrimas de sanación, no de dolor. Hoy, mientras escribo esta historia en mi nuevo taller de cerámica, puedo ver por la ventana a Roberto enseñando carpintería a un grupo de mujeres en el centro comunitario. James está fotografiando las piezas para mi próxima exposición. Mis hijos vienen regularmente a almorzar sin la tensión que solía existir cuando sus padres estaban en la misma habitación. ¿Es un final perfecto? No. Pero es algo mejor, es un nuevo comienzo auténtico. He aprendido que la vida no se trata de evitar las heridas, sino de aprender a sanar de ellas. Que el perdón no es un regalo que das a quien te lastimó, sino un regalo que te das a ti mismo. Que nunca es demasiado tarde para convertirnos en las personas que siempre tuvimos el potencial de ser. Mi historia comenzó con las palabras más crueles que jamás escuché, pero continúa con las más hermosas que jamás he vivido, una segunda oportunidad para todos. Ahora uso mi experiencia para ayudar a otras mujeres en el centro. Les cuento mi historia para que sepan que el dolor no es permanente, que los nuevos comienzos son posibles a cualquier edad, y que a veces, las heridas más profundas nos llevan a descubrir nuestra fuerza más grande. Roberto y yo nunca volveremos a ser esposos, pero hemos encontrado algo igual de valioso, somos amigos, copadres respetuosos, y dos personas que aprendieron que el amor verdadero a veces significa dejar ir lo que fue para abrazar lo que puede ser. Esta es mi verdad, que a los 62 años, descubrí que la vida apenas comenzaba.